prestaciones de servicio, ¿sí o no? ¿Está bien? Después viene este tema que vamos a tocar hoy, que es la situación actual de los establecimientos de primer nivel. Tendría que entrar promoción y prevención de la salud. Vamos a ver si nos da tiempo para poder realizarlo. Y si no, nos quedamos con apenas 3 temas, que es muy poco, ¿no? Porque el segundo parcial incluye tercera unidad y este sábado, entonces no les conviene. Ya. A ver, charlando un poquito, ¿qué es lo que han podido ver de los centros integrales de salud? ¿Quiénes hicieron zona norte? Su mayoría. O sea, todos. Sí, todos. Todos viven cerca. Ay, no, estoy pasando el otro tema. Ya, ¿y qué pudieron ver, a ver, de zona norte como centros integrales? ¿Qué es lo que han notado que tienen los centros integrales? Que algunas cosas son 24 horas. En realidad, si es un centro integral, es de 24 horas. ¿Ya? Pero no todos funcionan 24 horas. ¿Cuál es su centro? Del Red de Salud Norte, en 2 centros integrales. Ya, ¿qué más? ¿Qué más han visto? Ya hay atención de psicología también. Ya. Eso es lo nuevo, ¿no? Que podemos aumentar ahora como primer nivel de salud. ¿Qué otros servicios ofrecen? Tiene fisioterapeutas Odontología. Ya. Los puestos tienen odonto. Algo que sí marca una diferencia es algunas especialidades como psicología. Algunos habían mencionado dentro de sus investigaciones cardiología, ¿no? Cardiología al llamado debe ser. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otros aspectos nuevos más que hayan notado? Ficam 8 horas internado, esperando não, pelo menos o que esse DM5 que nós outros fomos, o Centro Municipal, tem 8 leitos, 8 camas, que se interna para esperar para ir para o segundo nível, terceiro, que nos hablaram. Tem também os laboratórios, não? Que hace muito, na teoria, não? Se hace muito exame, né? Mas na prática não. En la realidad. Como o Brasil também. O Brasil é igual. Que nós outros até sacamos uma foto que tem vários. Chega aí que eu não consigo pegar. ¿Eso pegaron del centro? Sim. Ya, ¿los dejaron? Sí. Ya. Porque tenía un web. Está todo Escaneado. Buenísimo. Sim. Ya. Hemograma completo, recuento de plaqueta, tiempo de coagulación sangría. Esse que tem, né? Esse que não há, é que não estão haciendo. Exame general de orina, glicemia, creatina sérica, y ven ácido úrico, transaminasa TGP, transaminasa TGO. Nos hablaram que não tem o material para fazer. De prueba rápida de VIH también. Ya. Bien, vamos a ir complementando mientras vamos avanzando, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver ahora la situación actual de los establecimientos de primer nivel. Hasta aquí hemos hablado y vamos a seguir hablando sobre el primer nivel, por lo menos en práctica, que es lo que más nos interesa, porque son actividades de amplia cobertura, pero de menor complejidad. Por eso es que decíamos que es la unidad básica operativa de las redes de servicios de salud que van a otorgar prestaciones de servicio como promoción y prevención, que son las actividades principales, además de tratamiento, recuperación, rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿bajo qué modelo? ¿Qué modelo es este? Sistema Único de Salud Nacional. No, este. SAFES. ISO, ¿no? Eso, salud familiar. Ese es el modelo con el que se trabaja, ¿no? Ojo, por eso es que es importante. Entonces, justamente para poder satisfacer las necesidades que hay en una población. Pero se debe considerar ahora estas subdivisiones porque vamos a implementar en el siguiente cuadro las zonas geográficas donde están ubicadas, ¿no? Tanto en el área urbana como en el área rural. Entonces, este desarrollo se lleva a cabo por una población dispersa, escasa,
con las necesidades y las obligaciones de prestaciones de servicios que se requieren establecer sobre ellas. Por eso es que en este cuadro vamos a ver reflejado que el subsistema en el ámbito público tiene dos áreas, el urbano y el rural. Entonces hay establecimientos que se manejan de 6 horas, 12 horas, 24 horas, por eso que les pedía que ustedes investiguen. Entonces, ¿qué características tienen como centros integrales? Aquellos que la primera característica es que funcionan las 24 horas, ¿verdad? Para ser centro integral de salud deben funcionar como centros que se manejan 24 horas del tiempo. Entonces, por eso es que hay incluso otra de las características como establecimientos integrales es que al saber de que ellos tienen prestaciones de servicios de ambulancia para los casos de urgencia, los casos que se presenten de manera espontánea, esa es su característica. Entonces aquí estamos viendo que en el área urbana y en el área rural hay diferentes establecimientos de salud y también centros de salud, ¿no? Ahora, veamos las cajas de seguro a corto o largo plazo en ambas áreas como policlínicos y después vienen las organizaciones como sin fines de lucro, como policlínicos, policonsultorios en el área pública y privada. Ya estamos viendo ProSalud y CIE, ¿verdad? Entonces, estos funcionan o tienen actividades que realizan que tienen las caracterizaciones de ser un servicio de primer nivel. De acuerdo al Ministerio de Salud como cabeza, se dice como órgano rector, anulan ciertas fragmentaciones de estos sectores en primera fase para poder establecer mediante una norma de caracterización y reordenar las estructuras de estos establecimientos a fin de poder eliminar también algunas características como de atención y ofrecer los servicios en estos dos lugares, rural y urbano, con el fin de poder lograr la atención de una forma equitativa, o sea, igualitaria, con el acceso y la cobertura total, por eso se llama acceso universal, y aplicar la ley de la salud, que es un derecho de todos los bolivianos, ¿no? O de todas las personas en este caso. Entonces, de acuerdo a este reordenamiento, tanto en el sector público como privado, se lo conoce como centros opuestos, de acuerdo al modelo que se aplica en todas estas acá, ¿no? Modelo de la salud familiar, comunitaria, intercultural. Bueno, además de conocer esto, es importante estoy avanzando un poco más rápido porque tenemos que ver una área que es mucho más importante o quizás es un poquito más de prioridad. Aquí estamos viendo una de las categorías apenas, el recurso humano que se maneja en cualquiera de estos centros opuestos o incluso policlínicos, que ahí usted va a ver la diferencia de, estamos hablando en cuanto a capacidad de profesionales o recursos humanos, de una menor cobertura, vamos a decir, o una menor capacidad resolutiva a una mayor. Entonces cada una se diferencia por cada una de estas características en cuanto a recursos humanos o recursos profesionales. Según los requisitos para realizarse o hacerse un establecimiento de salud, hay ciertos requisitos que nosotros no lo vamos a estudiar, por ejemplo, en cuanto a números, dimensiones, metros cuadrados, ¿no? Pero sí nos es importante conocer, por eso es que sabemos que dentro de las categorías de los establecimientos de salud están las infraestructuras, ¿no? Entonces eso nos va a demostrar que en cada una de estas hay una capacidad resolutiva mayor, ¿no? A medida que hablemos de centros de salud con mayor capacidad. Pero sí es importante recordar estos aspectos. En cuanto a infraestructura, equipos, insumos, servicios básicos, ¿le corresponde a quién? A las redes municipales. ¿Y quién es el encabezado, el encargado de la red municipal? Ya tocamos, ¿verdad? Redes municipales. Entonces ya tienen que saber. ¿Qué es el DILOS? Directorio local. Es el directorio local de salud. Entonces, esa mesa directiva, ese equipo que va a la cabeza del alcalde, sabiendo o reconociendo cuáles son sus funciones, sabemos que están a cargo de todas las áreas de funcionamiento que necesita tener estos establecimientos de salud, ¿ya? Vamos avanzando entonces. En cuanto a bioseguridad e impacto social ambiental, cada una de estas va a contar con las características que se debe
aplicar en los establecimientos, igual en cuanto a los equipos de salud, el área profesional, los técnicos e incluso el personal administrativo va a estar caracterizado por manifestar cierta cantidad de o capacitación de personal. Entremos a este recuadro. En este recuadro, lo que usted no se tiene que olvidar es este encabezado acá. Puesto de salud. Ahora estamos hablando en la situación actual de los establecimientos de primer nivel, que estos primeros niveles están ubicados en 2 zonas, ¿verdad? Entonces ahora no solamente vamos a aprender la referencia de un primer nivel a un segundo nivel, sino de un primer nivel dentro del área rural a un primer nivel en el área rural o, si es necesario, para el área urbana. Entonces, saque memoria de esto, de este recuadro, de este encabezado, como primer nivel, y así lo hemos aprendido. Entonces, es puesto de salud, centro de salud ambulatorio, centro de salud con internación de tránsito y los centros de salud integral. Esos son los nombres o las caracterizaciones que tiene el primer nivel, pero no solo vamos a hablar de eso, sino en el área donde se van a desenvolver. Estas son las categorías que no solamente vamos a ver estas 4, vamos a ver unas 10, no sé, 8 por lo menos, ¿no? Que son las categorías. En cuanto a población, solamente tenemos que reconocer de que un puesto de salud en el área rural abarca una capacidad mínima de población, porque es un puesto de salud que está en el lugar. Los áreas rurales son los lugares que más alejados de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es que tiene una menor capacidad, entre 500 a 1000 habitantes de ese sector. Y asimismo va aumentando a medida que nos vayamos orientando en el área, de acuerdo a la capacidad resolutiva, así como ustedes ven, como un centro integral llega a una capacidad entre los 10.000 a 30.000 habitantes que cubre la atención de acuerdo a la infraestructura, la capacidad, los recursos humanos que tenga que tener como centro integral. Y ni qué decir, ¿no? También en los duplica centros integrales en la zona urbana, porque estamos hablando que es la zona céntrica o la zona donde es más concurrida, vamos a decir. En cuanto a accesibilidad geográfica, cada una de estas tiene que estar a una distancia no mayor a 2 horas en movilidad. Quizás ahorita ese asunto no nos suene tan importante, pero cuando vayamos a ver el tipo de atención o la característica de internación de los pacientes que llegan y desde un puesto de salud en el área rural, entonces le vamos a prestar mucho más atención a este recuadro, porque la distancia en la que, o el lugar donde ellos están situados es un lugar estratégico para poder realizar la atención pertinente que necesita esa población. En cuanto a infraestructura y equipamiento, va de acuerdo al esquema funcional, que significa es igual que a la capacidad resolutiva que tiene cada uno de estos, ¿no? ¿Qué más? Este recuadro de aquí sí, préstele también mucha atención. Si yo le digo eso, ya sabe que entra al examen, ¿verdad? Bien, en cuanto a prestaciones, todas y cada una de estas por el Sistema Único de Salud, o sea, el Sistema Universal, Seguro Universal. En cuanto a servicios complementarios, si yo les hago una pregunta y les digo, los servicios complementarios de diagnóstico en los centros de salud con internación de tránsito del área rural cuentan con prueba rápida, servicios complementarios de laboratorio o laboratorios básicos. ¿Qué encerrarían ustedes? Obviamente, porque están viendo que en el recuadro la característica de un centro de salud con internación de tránsito, no se olviden qué columnas son estas, ¿no? ¿Qué es esta, por ejemplo? Rural. Eso, completo. Puesto de salud del área rural. ¿Y este qué era? Centro ambulatorio urbano. Urbano, muy bien. ¿Y este? Con internación del área rural. ¿Y estos? Urbana y integral rural, ¿no? Estas dos últimas columnas verticales, ambas son centros integrales, pero una es urbana y la otra es rural. ¿Listo? Entonces, servicios complementarios. De acuerdo a su capacidad resolutiva es que ellos van a estar equipados según los métodos de diagnóstico. Por eso es que en un puesto de salud solamente hay pruebas rápidas, por ejemplo, gota gruesa. Ambulatorio no realiza porque el tratamiento ambulatorio o el manejo ambulatorio es con los pacientes de ida y de vuelta, ¿verdad? Entonces, en un centro con internación, aquí se van a realizar solamente
laboratorios básicos, estamos hablando del área rural, ¿no? Ahora, si necesitaría este paciente otros tipos de laboratorios, se los manda a los centros integrales del área rural. Por eso es que estamos hablando, ahí están los laboratorios completos, imagenología y todo lo que ustedes habrán encontrado dentro de su trabajo, ¿no? Entonces, estos centros integrales cuentan con la misma capacidad porque son centros integrales, independientemente del lugar de donde estén. Entonces, ahí está una pregunta de examen. Características de internación. En cuanto a las características de internación, esta columna, ahora horizontal, así como lo estoy señalando, se refiere para la parte o el área materna infantil, ¿ya? Y esta, este bajito, se refiere para cualquier otro tipo de patologías, ¿listo? Entonces, ¿qué características de internación tiene un puesto de salud? O sea, ¿qué tipos de pacientes del área materno infantil recibe o podrá recibir un puesto de salud del área rural? Entre las características de internación, me dice, según esta condición, solamente los partos eutóxicos inminentes, culturalmente adecuados, sin señales de peligro. ¿Lo entendió? Muy largo su nombre. ¿Cómo era? Partos eutóxicos. Vamos, grupo E. Los necesito despiertos para que la siguiente semana todos venzan este examen. ¿Qué es un parto eutóxico? ¿Me está preguntando? Ya. Cuando escuchan ustedes, va a ser un término que ustedes manejen en internado. Mi turno estuvo distóxico, feo, chato, complicado. Así van a decir. Bueno, en el área materna, no se descansa. En el área de ginecología obstetricia, ¿no? Por las madres que van a las 3 de la mañana se les ocurre hasta ahí, ¿no? Ahí, en la hora más bonita para descansar. Entonces, eutóxico, ¿qué características? Un parto normal, sin complicaciones ni señales de peligro. El único lugar donde tal vez se pueda atender esta condición es en el puesto de salud del área rural, ¿ya? Entonces, estas características de parto eutóxico inminente, culturalmente adecuado, sin señales de peligro, hay. En caso que se identifique señales de peligro, aquí recién, ¿dónde lo enviarían ustedes? Si en un puesto de salud del área, si ustedes están en un puesto de salud del área rural y reciben un parto con señales de peligro, ¿qué harían? Se enviaria a primeiro nível. Se tem perigo para o segundo nível, perdão, porque tem sinal de perigo. Parto. ¿A dónde dice? Você pode sempre entregar que é parto normal. Não é assim. Mas tem risco de perigo de vida. Segundo. Ya, está bien, se respetan las opiniones, pero justamente si estamos acá, dice, la característica, ¿qué es esta? Internación rural. ¿Qué dice? Atención del parto, culturalmente adecuado, posparto, atención al recién nacido y resolución de emergencias obstétricas y neonatales básicas, ¿ya? Entonces aquí algún asunto de emergencias neonatales básicas, al igual que en los centros integrales, pero ¿por qué prefiero, o mejor dicho, necesito saber que es el primer lugar donde yo podría enviarlo? ¿Por qué pregunté? Si ustedes dicen, pero mi centro integral es un centro integral y tienen la capacidad. Entonces ahí tiene sentido, ¿no? La distancia. Entonces, usted no, en el área materna, usted no lo va a hacer, no le va a decir, espere señora, ¿cuál espere? ¿No ve? Entonces, por lógica, tenemos que saber manejar este tipo de casos. Entonces, las características de internación para un centro de salud con internación del área rural y centro integral del área rural son las mismas características, ¿no? Internación para las pacientes, atención, parto culturalmente adecuado, atención de posparto y recién nacido con resolución de emergencia obstétrica básica, ¿listo? Entonces, esas son las características de internación, así como las de integral o en los centros. Si yo les pongo una pregunta de examen como similar a lo que les estamos haciendo ahora mismo, la atención más próxima
o si yo les pongo la primera opción, un decir, ¿no? ¿Cuál es la primera opción de donde usted enviaría y usted se encuentra con un centro integral del área rural y un centro con internación del área rural? ¿Qué es la primera opción que usted colocaría? Lo que respondieron, ¿no? Sí. Por la distancia. Estamos hablando de que usted encontró señales de peligro. Por eso es que en este puesto, una vez que identificó, estabiliza, que es lo primero que hace, estabiliza ahí, referencia, ¿no? A otro centro. Ahora, si fuese, sabemos que si fuese una conducta quirúrgica, o estaría contraindicado un parto normal, ¿qué haríamos ahí? Segundo. Entonces segundo nivel, ¿verdad? Entonces ese es el manejo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Entonces, para cualquier otra patología, dice que para cualquier otra patología, en caso que se identifique señales de peligro, se estabiliza y se envía para un centro integral o de acuerdo a las características, ¿no? Por ejemplo, para otra centro de salud con internación, para otras patologías, de acuerdo a las normas clínicas vigentes, ¿no? En caso de identificar una señal de peligro, se estabiliza y se hace referencia. Ahora, en cuanto a estos integrales, tienen las capacidades, pero aquellos que no sean de ninguna característica de internación. Por eso es que aquí especifica una vez más que nada quirúrgico, y esto va de acuerdo a las normas clínicas vigentes, de acuerdo a las características de internación que no sean quirúrgicas. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Ahora sí nos vamos a sus tareas. Antes de pasar a sus tareas rápidamente, así bien puntual, ¿ya? Desde acá nos vamos hasta allá. Cada uno va a mencionar así rápidamente qué es lo que encontró. Por ejemplo, menciona el nombre y qué características de servicio tiene. Nada más. Lazareto, Ya. Tiene medicina general, odontologia, enfermaria, farmácia, programas de saúde, tem 8 tipos de programas de saúde acá, laboratórios, tem 28 tipos de laboratórios, e ecografia e psicologia. Perfecto. ¿Atrás? Saúde, 10 de outubro, organismo de enfermeria, medicina general, ginecologia, psicologia, internação, sala de parto, reabilitação, odontologia e psicologia. AIUX, ecografia abdominal e estética. Muy bien, aquí. Centro Municipal de Salud tiene que ser integral. Claro, claro, tiene que ser integral. Esa es la Tengo tarea. el DM5 y el 10 de octubre, que tienen los mismos servicios, menos que el DM5 no especificó que haga ecografía abdominal o obstétrica. Ya, atrás. Igual, del 10 de octubre, medicina general, enfermería, laboratorio, programa regular, código, farmacia, odontología, nivel, ecografía abdominal, obstétrica, psicología, bono también de embarazo duro, y eso sí, desde odontología hasta el bono tienen horarios de atención, los demás son obligatorios. Ya, muy bien. Aquí. Lazareto, pediatria, enfermaria, emergência, odontologia, psicologia, ecografia e laboratórios. Ya. Yo igual la selecto medicina general, ginecología, enfermería, laboratorio, programas de salud, pediatría, odontología, programas VIH-Sida, farmacias, de lunes a viernes 24 horas, ecografía ginecológica y vacunas PAI y COVID. Papá Nicolás. ¿Alguien tiene papá Nicolás? Ya. Lazareto tem também. Tá com campanha. Yo hice el DM5, que atención de lunes a domingo 24 horas, medicina general, enfermería, laboratorio, programa particular, farmácia, serviço de ginecologia com parto igual, sala de parto com 2 camas de parto, orçamentos, odontologia, tem ecografia abdominal obstétrica, tem programa de tuberculose e farmacologia. Gracias. ¿Atrás? Isso é 20 de outubro, medicina general, enfermeria, laboratório, programa regular, Covid, farmácia, gerontologia, AIUX, ecografia abdominal, estética, psicologia e atendimento com bono azul. Aquí. Mi centro de salud foi DM5, oferece o serviço como consulta externa, medicina general, ginecologia, pediatria, odontologia, vacunas, ecografia, tem sala de parto, enfermaria, emergência e internação e outros mais. Mi companheiro também vai lá que
Ya. La Saleta, 24 horas de atención, servicio de medicina general, ginecología, enfermería, laboratorio, pediatría, odontología, farmacia, ecografía, vacunas PAI, programa contra el COVID y programa de VIH. Centro de salud Suncal. Ya. Medicina general, pediatría, medicina interna, vacunación del COVID, influenza, vacunación del PAI, Papá Nicolau. También el único que presta atención los sábados, de 24 horas, de lunes a sábado. ¿Qué programas más, aparte del PAI? COVID e influenza. Ya. Lembra? Sim, atenção ambulatório do trânsito, aberto 24 horas, né? De lunes a madrugados, 35 médicos, um pediatra, 2 ginecólogos, 2 fisioterapeutas que trabalham de manhã e de tarde, ecografia de lunes a sábado, que seriam as ecografias abdominal, ginecológica, transvaginal e obstétrica. Odontologia, programa viral, VIH, tuberculose e Chagas, zoonoses, né? Enfermeria, emergência, curações, partos e puerpérios, hoje consultório, cama e laboratórios. DM5 também. Medicina clínica geral, odontologia, neonatal, fisioterapia, psicologia, pediatria, odontologia, vacunas, ecografias, enfermeria, farmácia, sala de parto normal, emergência, laboratórios, Papa Nicolau, imaginologia. Medicina general, enfermería, laboratorio, programa de parto regular, COVID, atención de odontología, ecografía abdominal, obstétrica, psicología y evaluación. Se da para diferentes maneras. Y lo que es para diferentes casos son los Doutora, também tem 5, os amigos hablaram, se funciona de lunes a lunes, inclusive feriados. ¿Sí? Y também tem o hemograma completo, as curações também tem, ¿no? E o restante é igual, ¿no? Tem pediatria, tem tudo. DM5 também, doutor. É que moramos a cerca, fomos todos lá. Eu ofereço uma especialidade entre neonatologia, pediatria, obstetrícia, serviço odontológico, fisioterapia, serviço de vacuna completo, também Papa Nicolau e realiza o pré-natal também. Exame de imaginologia seria ecografia e exame de laboratório, um monte. Hemograma completo tem todos os dias também, né? Damos uma foto com vários doutores, né? Doutora Torrico, doutora Jiménez, todos os dias tem os horários dos hemogramas. Bien. En algún centro he escuchado que no todos hacen, por ejemplo, el servicio de rayos X. ¿En alguno de esos centros que ustedes han mencionado ocurre eso? Están rayos X, pero no hay el recurso humano que realiza. Sí, no tiene profesional. Sí. Se da cuenta que hay algunas falencias como esas características y entonces ya usted entiende que los recursos humanos lo tiene que proveer el DILOS. Además que hay una parte de ítems que maneja, ¿no? De estos profesionales. ¿Mencionamos? Em 10 de outubro a sala de parto, pero não é pediatra. Ya. Como assim? Están con Diosito. ¿Qué programa? 8 programas usted. ¿Qué vamos a ver? Tem o programa Luta contra a Tuberculose, Amplio de Mucupai, né? Programa de zoonoses da Rábia, programa contra câncer cérvico-uterino, programa de enfermidade transmitida por vetores, que é dengue, chikungunya, enfim. Programa de tamizagem neonatal, programa de enfermidades não transmissíveis e programa bom humano. Azurdui. Azurdui. De eso vamos a hablar después, al final de salud materna. Bien, entonces usted se dio cuenta de la capacidad que tienen estos centros integrales. Por eso es que hemos hablado bastante y seguimos hablando de los centros integrales, porque entendemos que si hay algún servicio que se requiera, sabemos a qué nivel dentro o a qué caracterización dentro del primer nivel podemos acudir antes de ir a un segundo nivel. Ahora, en cuanto al tiempo de internación, que se puede manejar aún hasta en los centros integrales de salud, miren, desde un puesto de salud, en el área de maternidad,
Para los partos eutóxicos inminentes y postparto dice que es hasta las 72 horas, al igual de los centros integrales o con internación. En caso, aquí hay una pequeña variación. Cuando hablamos de cualquier otro tipo de patologías, aquí vamos a ver que las internaciones de tránsito con estos pacientes para un puesto de salud del área rural solamente llegan a las 12 horas y no mayor a esta, ¿no? En caso que se deba ampliar este horario o este tipo de atención, se hace la estabilización y también se hace la referencia. En los centros con internación, 24 horas, y en los centros integrales de acuerdo a las normas clínicas vigentes. Para un parto normal, hay pacientes o van a haber pacientes en las que desde un parto normal hasta un parto, incluso por una cirugía, hay pacientes que tienden a hacer mucho sangrado. ¿Han escuchado del globo de Pinar? Sí, ¿verdad? Entonces, por ginecología ustedes ya saben qué complicaciones pueden haber con cierto tipo de pacientes y hay que estar en observación. Y por ende, en estas pacientes hay que evaluar en su postparto, hay que hacer un seguimiento continuo, ¿no? Además que requieren muchas de ellas que incluso pueden llegar a ser anemia, hay que hacer reposición globular, paquetes, etcétera, ¿verdad? Entonces se amplía el tiempo o el horario de internación. Ahora, en caso de otras patologías ya hemos mencionado. Según las capacidades de internación, los recursos o insumos, ustedes han mencionado, algunos de ustedes he escuchado que han mencionado que tienen 8 camas de internación, en algunos casos hay mucho más, hasta 15 camas de internación. Por eso es que aquí menciona específicamente en un puesto de salud del área rural esta cantidad. Pero en los centros con internación, sabiendo que tienen este tipo de atención y son bastante requeridos, de acuerdo a la demanda poblacional. En cuanto a bioseguridad, cada una de estas tiene que tener las normas de bioseguridad actualizadas. En cuanto a profesionales, ahí está, nos hemos adelantado, por eso es importante que usted lo haya hecho, porque usted ya entiende qué tipo de servicios o recursos humanos pueden haber y si hay, por ejemplo, técnico en imagenología, farmacéuticos, bioquímicos, enfermería, auxiliar de enfermería, odontología. Entonces ya usted sabe qué especialidades y también qué recursos humanos cuentan estos centros de salud integral. En cuanto a los médicos tradicionales o parteras naturistas, todavía hay, porque hay una ley que no se puede restringir o no podemos, ¿cómo le puedo decir? No se puede prohibir la manera del parto natural que esta mujer quiera tener. Por ejemplo, este famoso personaje, o esta famosa personaje pública, Eva Luna, que hace poco ha tenido un desembarazo, no sé si la ubican, pero es la hija de Montaner, ¿cierto? Ella tiene sus partos, no tiene sus controles prenatales, y todo el mundo, ¿no?, le lanza críticas porque no tiene controles prenatales, lo tiene sus partos en casa, y eso es una cultura que se debe respetar. Incluso más adelante, cuando hablemos del bono Juana Zurduy, vamos a hablar de algunas leyes y normas o costumbres en cuanto a la manera del parto, la posición del parto igual. Por eso es que seguimos mencionando en esta área que también hay médicos tradicionales o parteros naturistas que pueden hacer esta labor, ¿no?, en los puestos de salud. ¿Qué más? ¿Qué más pasamos? Los técnicos ya sabemos que van de acuerdo a la capacidad resolutiva, donde sabemos que en los centros integrales sí contamos con estos equipos imagenológicos. ¿Qué más? Sector administrativo, aquí podemos resaltar las estadísticas. ¿Para qué nos sirven las estadísticas? Ya lo hemos visto en teoría. Para suplir la demanda del local. ¿Perdón? Para suplir la demanda de un local. Más bien las estadísticas, bueno, tal vez sí, también, pero uno de los motivos quizás más importantes o principales es para conocer el estado de salud, de enfermedad de una población, ¿verdad? Entonces, obviamente, al conocer el problema de salud ya entiendo de qué recursos o insumos también necesito, ¿no? Eso es verdad. ¿Por qué dice en profesionales del puesto de salud rural no tiene? ¿Dónde está? Ahí. El primer. Porque aquí estamos hablando de que no siempre pueden haber técnicos
pueden haber personas que no necesariamente son licenciados, como ustedes, ¿no? Ustedes salen siendo médicos profesionales, pero en estos lugares alejados no todos tienen las capacidades de cumplir, porque es un puesto de salud que trabaja pocas horas y que no cubre una atención completa como ni siquiera un centro con internación en la misma área. Ya aquí para un centro de internación, aquí sí hay. Por ejemplo, si hablamos de partos y no tiene, estamos hablando de que este personal llega a cubrir, pues, ¿no? Puede llegar a cubrir estos asuntos. ¿Por qué? Porque así como usted ve antiguamente como nuestros abuelos podían tenerlo en casa, ¿no? Y no tenían 3, 5 hijos, arriba de 10 creo que tenían, ¿no? Nuestros abuelos estamos hablando. Nosotros apenas con uno y ya se fueron, ¿verdad? Entonces, toda la modalidad ha cambiado un poco, pero por eso aún seguimos viendo ciertas características. ¿Qué más podemos ver? Entonces ya estamos viendo las estadísticas, que estamos el personal administrativo que se encuentra en cada uno de estos niveles. Entonces, primer nivel, usted lo conoce, para terminar este tema, puesto de salud, estos 3, que se pueden ir direccionados a un centro de salud con internación. Ambulatorio no indica una flechita porque es pacientes ambulatorios, que se trabajan en idas y vueltas, ambulan, ¿no? Entonces, de un puesto de salud a un centro con internación, de acuerdo a las características de internación, no se olviden el cuadro, y de ahí recién va a un centro integral. No se olviden que de un puesto de salud todavía piensen en los centros integrales, antes de enviarlo a un segundo nivel de salud. ¿Listo? Entonces, a ver, rápidamente, eso es lo que... Aquí podíamos detenernos un poco más, pero yo les he dado las cosas muy puntuales para que ustedes los vayan a revisar. No significa que no es importante, pero yo les hubiese mencionado un poquito más de ejemplos, pero por factor tiempo tenemos que avanzar por lo menos en este tema. ¿Ya? Ya antes del segundo parcial vamos a ir llevándolo las cosas un poco más calmadas, porque el tiempo corre. Cuando hablamos de las estrategias de la promoción y de prevención, significa que hay una manera de poder ejercer adecuadamente este trabajo. Como les decía quizás en algún momento, estrategia o promocionar la salud no es pararse y decir o hablar sobre un tema, es tener un objetivo para poder implantar un tema de lo que usted va a hablar, tener maneras para poder llegar a esa población, porque finalmente lo que usted quiere crear además es de concientizar. ¿Cómo lograría usted captar la atención y hacer que esa población se lleve la información, que usted esté seguro que esa población lo entendió, lo recibió y está con el deseo de aplicarlo para modificar su calidad de vida? Porque el primer nivel tiene un objetivo, ¿cierto? Hemos aprendido que el primer nivel tiene un objetivo. ¿Cuál es? Prevenir. Mantener la población sana. Y mejorar la calidad de vida. Ahí está. Entonces, para poder ejercer ese objetivo, para poder lograr ese objetivo, tengo que aplicar estas actividades de promocionar la salud y mantenerla y mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cómo usted lo va a lograr? ¿Cómo usted necesita lograrlo? A través de un plan de estrategia, siguiendo ciertos pasos o ciertas actividades que lo van a llevar a usted a cumplir su objetivo dentro de esa población. Porque de nada me sirve, incluso ustedes cuando tengan sus pacientes acá y usted la escuche y usted quiera intentar, ya conoció el problema, quiere modificar el problema, el estilo de vida, y si usted le dice nada más por darle una información y usted no está seguro que usted va a cambiar esa conducta, lo va a volver a tener a ese paciente. Y no lo va a volver a tener en el mismo estado. Va a estar peor, ¿cierto? Entonces, usted no es mercantilista. Usted no se está formando para ser mercantilista. Usted se está formando para ayudar y resolver los problemas de salud de una sociedad, ¿sí o no? A ver. Entonces, esa es nuestra idea básica que tenemos como médicos. Por eso es que promocionar la salud va más allá de conocer estos términos, sino ejecutar estos planes de una manera adecuada. Entonces, el objetivo es iniciar una intervención en prevención que va a estar orientada desde el tema de la salud, no a la enfermedad. Ahí está, promocionar. Promocionar es
verlo desde la manera de salud. Por eso es que dice mantener y mejorar la calidad de vida, no resolver la enfermedad. No hablamos de, en primer nivel, en la prevención primaria, no hablamos todavía desde el área de enfermedad. Por eso es que la prevención primaria es la única, primaria estoy hablando, ¿no? Prevención primaria es la única que trabaja y se asocia con promoción de la salud. Y se va a dar cuenta que cuando usted va a promocionar la salud, o sea, hablar de un tema de salud a su población o a su paciente, en el tiempo de la consulta, al mismo tiempo, usted va a evitar que suceda algo, ¿no?, con la salud de esta persona. Entonces la promoción es un proceso, sí, político, es un proceso social, es un proceso donde intervienen diferentes aspectos. Por eso es que hemos conocido que las redes municipales no solamente hablamos de las características de organización de las redes municipales, sino que hay un entorno político, hay un entorno, una cabeza política que debe proveer, por ejemplo, si queremos hacer una promoción de la salud en mi medio, en mi localidad, en mi barrio, ¿han visto ustedes los ambientes favorables, los ambientes ¿qué se llaman? Los parques autonómicos, por ejemplo. Los parques autonómicos son una medida estratégica de poder hacer una promoción y prevención de la salud, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en los parques autonómicos se implementaron estos equipos de gimnasio. Ya no son solamente paralelas. ¿Ya ha visto usted que hay bicicleta, cardio? Entonces son medidas, no sé qué se pasa acá. Son medidas promocionales que nos van a ayudar a ejercer una labor específica en una población, ¿no? Más allá de tener un parque, vamos a decir, un parque agradable visualmente. Entonces es un entorno no solamente político, social, global, que se maneja de una manera general en cada uno de estos lugares, ¿no? Entonces abarca no solamente acciones que van a estar dirigidas a poder fortalecer estas habilidades y capacidad a estos individuos, o sea, a la población, sino también dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. De esta manera es que podemos hablar que estas estrategias de promoción de la salud se dirigen a qué? No tanto a individuos como a la comunidad, sino desde un punto holístico transformador, cambiar los hábitos de vida, entendiendo que se tienen que realizar diferentes actividades en conjunto para poder promover el desarrollo, o sea, mejorar la salud en un lugar, a través de una participación activa. ¿Cómo van a participar? Asistiendo a los talleres, a las campañas, asistiendo a estas actividades para poder conocer el método o la forma de poder cambiar estas actividades. Entonces, entiendo que en la comunidad la tengo que ver desde tres formas o tres ámbitos diferentes. Una de ellas, la comunidad como objeto donde voy a intervenir, el lugar donde voy a hacer una actividad, buscando potenciar unos factores, o sea, potenciar factores. Desde que hablamos de estos temas vamos a hablar sobre factores de riesgo o factores que pueden predisponer, ahí está, o disminuir, proteger o disminuir los factores de riesgo. La comunidad como sujeto donde voy a intervenir a través de estas actividades, capacitaciones, talleres o campañas. Y la comunidad donde voy a realizar estas actividades, ¿no? Interacción social, estas actividades que van a estar relacionadas justamente con la salud. Entonces, pregunta de examen, fundamentalmente estas estrategias me hablan de estos cuatro tipos de estrategias. Estrategia de influencia, estrategia de modificación del medio, estrategia de desarrollo de competencia y finalmente la estrategia de control. Entonces, en estas diferentes áreas yo me voy a desenvolver para lograr el propósito que tiene la promoción de la salud. Entonces, básicamente, si yo empleo estas cuatro dimensiones o estas cuatro características fundamentales, voy a lograr hacer una buena promoción de la salud. ¿El objetivo cuál es? Disminuir los factores de riesgos y aumentar los factores de protección. Cuando yo hablo de promover la salud, cuando yo promuevo la salud, estoy hablando de algo bueno, positivo, favorable para la comunidad. Y al hacer eso estoy levantando factores de protección, una muralla de protección que va a evitar que mi población enferme. Y al mismo tiempo voy a reducir los factores de riesgo. Un factor de riesgo es la predisponibilidad que usted tiene de enfermar.
Por ejemplo, el consumo excesivo de sal, ¿no? Usted le gusta comer bastante comidas, vamos a decir, churrasco, por ejemplo, ¿no es? La típica. El simple hecho que usted conozca de que esa persona me encantan los churrascos. ¿Cómo es su comida? Bueno, sí, la verdad que me gusta comerlos cada fin de semana, los asados, le dicen, ¿no? Los churrascos también. Entonces, ya usted conoció que hay un factor que está predisponiendo, hay un factor de riesgo, ya le está automáticamente diciendo, aquí hay luz roja, ¿no? Ya hay un riesgo que está usted conociendo. Entonces, usted tiene que levantar entornos de protección en ese tipo de población. ¿De qué habla la estrategia de influencia? Se basa en el modelo de cambio de actitudes. Influenciar es persuadir, ¿sí o no? Es la típica frase donde te dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿A qué se va eso? A que una persona fácilmente te puede influir positiva o negativamente. Entonces, si hablamos desde este concepto de influencia, influenciar es provocar un cambio de actitudes, ¿no? Voy a provocar yo como médico, provoco en esta población o esta persona generar un cambio, ¿no? ¿Se apoya de qué? Esta estrategia se tiene que apoyar de algunos elementos de información, por ejemplo. Tengo que tener una información sólida para poder generar este cambio de valores. Se puede dirigir a una persona, un grupo, comunidad, etcétera. ¿Ves? Usted lo puede manejar desde su consulta privada, consulta médico-paciente. Entonces, estos resultados van a ser socialmente relevantes para un grupo. Entonces, esta estrategia es la más utilizada. La estrategia de influencia es la más utilizada, pero no obstante es más puntual, aislada, no tiene grandes resultados porque no es suficiente, significa, ¿no? No es suficiente solamente hacer una estrategia de influencia. No significa que cuando usted vaya a hacer una promoción de la salud va a elegir hacer una estrategia solamente de influencia, no, sino que tiene que elegir realizar o hacer en cada una de estos 4 recursos, aplicarlo en todo su trabajo cuando usted haga una promoción de la salud. Entonces, la comunicación es la estrategia que debe ser persuasiva. Ahora, cuando usted maneja una información, aquí atrás decía que se apoya de una información, ¿verdad? Entonces, esta información, para que usted pueda influir en una persona, usted va a manejar una información. Esa información usted se la tiene que saber muy bien. Su lenguaje tiene que ser importante. ¿Sabe por qué? Porque usted no le va a hablar a una persona analfabeta. Por eso es que dentro de las historias clínicas usted tiene que saber el grado de escolaridad. ¿Es importante o no? Obvio que sí. Porque usted, una vez que sepa eso, usted va a saber cómo manejar. Tiene que saber cómo manejar a esa persona. No le va a hablar de por ejemplo, usted tiene edema, que el edema es... No. Usted le va a hablar con palabras claras, ¿no? Entonces, la comunicación es una estrategia que debe ser persuasiva, persuadir, influir, debe ser efectiva y además, el proceso comunicativo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una fuente atractiva. Cuando usted le da un mensaje, cuando ustedes les dan un mensaje, tiene que ser atractivo. Si no, usted no le va a llamar la atención, ¿sí o no? Sí. ¿No? A veces uno tiene que gritar, tiene que hacer, tiene que haber expresiones, tiene que haber algo visual con la que usted se le quede esta información, ¿sí o no? Si no, no se le queda, es aburrido, ahí está. Entonces la fuente tiene que ser atractiva, el mensaje tiene que ser entendible, comprensivo, así como más o menos lo hacemos en salud materna, ¿no? Entonces esa es la característica de que usted tiene que manejar. Y el medio de transmisión del mensaje también. ¿Qué significa? Ahí está, material atractivo. ¿Por qué cree usted que se utilizan folletos, trípticos, banners, ¿no? Pancartas, ¿no? Pareciera colegio, kinder, cuando hacen una campaña, ¿no? Porque sí o no, que todo es como en el colegio, ¿no? Con las pancartas, los papeles, volvemos a utilizar los papel crepé y etcétera, los colores llamativos y lo demás. ¿Por qué? Porque es base de una influencia, de una estrategia de influencia. La estrategia de desarrollo de competencia, ahí está, ¿no? Hasta los globos, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Ahí está él mostrando una foto, su compañero, porque ¿qué hospital es ese? DM5. Ah, ese es el DM5. Sí, ahí está, en campaña.
ayudar a hacer su campaña. ¿Ve? Entonces, qué importante es tener esas herramientas. El desarrollo de competencias es dar una herramienta necesaria para poder hacer ese cambio. O sea, usted no va a ir y le va a decir, usted tiene que comer menos sal, tiene que hacer una dieta blanca a un paciente, a una persona que ¿qué le importa ni qué sabe, digamos, ¿no? De una dieta blanda? ¿Sí o no? Es un lenguaje externo, él no lo maneja como una. Pero nosotros, el pan diario, dieta blanda, hiposódica, dieta hipercalórica, hiperproteica. Sabemos qué es eso, ¿cierto? Pero sabe, no lo sabe. Entonces, ¿cómo usted, a ver, piensa ahora, qué usted haría para tratar un paciente con obesidad grado 1, pongámosle? ¿Qué herramienta le va a dar? Si le va a hablar de dieta, ¿qué le va a dar? Porque es parte de las herramientas que usted necesita utilizar, ¿no ve? ¿Qué le daría? Comer más ensaladas, menos arroz. Hacer ejercicio. Mais proteínas. Ya, entonces, claro, nosotros lo conocemos como, mire, proteína, por ejemplo, lo que en el gimnasio nos enseñan, coma más proteínas, de aquí que allá, ¿no ves? Incluso hasta algunos suplementos vitamínicos y lo demás. Pero yo le estoy hablando a una persona desde nivel 0 más o menos, que no entiende eso, que tiene el grado de escolaridad bajo. ¿Cómo se lo va a hacer? Ni qué decir a los adultos mayores, 50 años, 60 años, ¿cómo? A eso me voy. Porque es fácil que a mí, usted a mí me convenza, lo voy a entender. Fui al colegio, tengo alguna profesión, soy abogado, lo trato de entender. Pero aquí la población, la mayor cantidad de población, no son esa, no es usted, es los de tercera edad, los niños, las mujeres embarazadas o los que tienen patología de base. Ese es su tipo de paciente. Los otros, los demás, probablemente, pero de aquí a allá. Ahora, uma conhecida minha que está haciendo província, ela ha hecho unas cajas con diseños de sol y de luna, luna, para mostrar cómo tomaba los remedios. Así ela para día colocava o sol y para la noche la luna. por ejemplo, si no sabe leer, es una buena estrategia. Sí. A eso me refiero. Hacer um desenho, então, se no, em caso de para comida, sim, de burro, não desenho. E não, graças. De la carne, no caso, e de las ensaladas, caminhada, exercício físico, não sei. Eso, porque si usted tiene que hacer dieta, ahí lo mandó. Ya me aburrí y de entrada dice, aquí, ¿no? De aquí le va a mostrar una carita que sí, tienes razón, pero después sale el consultorio. Doutora, podemos falar que se não tiver um plano de alimentação, vai morrer? No vuelve más. No, sí, en algún momento, sí alguien lo dijo así y buen punto, porque podemos mostrarle la realidad del caso, podemos mostrárselo, porque por ejemplo, si usted sabe que esa persona predispone a tener diabetes y está con una mala alimentación, usted le puede demostrar con información las complicaciones que tiene a largo plazo una diabetes. ¿Por qué hay pacientes, por qué hay personas que pierden el pie, por ejemplo? ¿Por qué pacientes porque esas personas no controlaron? Esta enfermedad se puede controlar, ¿no? Es más, si usted conoce que una prediabetes, usted sabe que teóricamente usted lo puede sacar de una prediabetes para no volverse paciente diabético. Pero una vez que está con diabetes, ya no hay vuelta atrás, ¿no ve? Entonces, usted le puede manejar esa información de una manera agradable, de una manera sutil, porque si vamos a utilizar una forma más drástica de mostrársela, lo vamos a asustar, ¿no? Nunca más va a querer comer, o cuando coma lo va a hacer con miedo.
Incluso hay trastornos de alimentación que pueden surgir, entonces hay de todo un poco, pero yo les estoy mostrando una de las formas con las que usted tal vez pudiera explicárselo. ¿Te iba a comentar algo? ¿No? Ah, ya. Así no. Entonces, así como mencionaba su compañera, suministrar herramientas significa que yo le puedo dar algo. No se olviden que la mayoría de nosotros somos visual. ¿Usted se cansa de leer los libros? Obvio. ¿Se cansa de leer diapositivas llenas de letras? Se cansa. No le suena muy atractivo, ¿no? Entonces, por eso que aquí uno tiene que pararse para tratar de hacerlo un poco más dinámico y que no se olvide, porque muchos de nosotros tenemos diferentes maneras de aprender. Estrategia de modificación del medio. Modificar los espacios donde se van a ejecutar. Se desenvuelven los individuos o disminuir los factores de estrés de estos espacios, ¿no? También facilitar la realización de comportamientos y evitar la realización. Este es un pequeño ejemplo de modificar los espacios en el medio. Se refiere a que aquellos pacientes que, si bien tienen la predisposición de hacerlo, de cambiar sus hábitos, puede que la distancia sea un factor que no ayude o que no predisponga a poder generarse ese cambio. ¿Ya? Ese es un pequeño ejemplo que le está mostrando esta. Es una pequeña narración de lo que puede ser un factor que no apoye a eso, ¿no? Estrategia de control. Finalmente, esta estrategia de control se basa en un control externo de la persona. ¿Qué significa? Que finalmente, con todo lo que usted ya le dio, la información que usted ya le dio, yo necesito que esa persona, que este paciente, autodecida, porque usted no va a estar detrás de él todo el tiempo. Esa no es la idea. La idea es que usted le imparta todo lo que le tiene que impartir, le dé las herramientas para que él o ella lo haga. Yo no le puedo hacer su tarea ni su examen, ¿sí o no? Yo le doy el mensaje, las herramientas, se lo estoy puntuando, esto sí entra, esto no. Y finalmente, ¿quién hace el examen? Usted, pues, ¿no ve? Finalmente usted se beneficia de la información y después lo aplica. Lo va a aplicar en su año de internado, ¿sí o no? Tal cual es lo que estamos haciendo. Entonces, necesitamos hacer que él tome o ella tome conductas saludables y evitar que tenga conductas poco saludables, ¿no? Entonces, hablamos de un comportamiento a evitar. Por eso es que necesitamos generar un autocontrol. De ahí vienen todas las estrategias que hemos visto. Entonces, el control externo dice actuaciones límites, conseguir conocerlos tanto aprender, autocontrol, tomar decisiones conscientes. ¿Ve? Entonces, esas son las características que tienen cada una de estas estrategias. Usted lo va a poder leer detenidamente. Yo lo estoy explicando así bien puntual qué significa cada cosa y explicando en cuanto a ejemplos cómo es que lo puede manejar este tipo de estrategias si es que va apoyado de alguna actividad más que tenga que hacer. Por eso es que la promoción es el proceso que nos va a permitir a nosotros incrementar, o sea, aumentar el control de salud sobre esta población para poder netamente mejorarla. ¿Con qué? Con las condiciones que nos van a garantizar que se ejecute el bienestar general de una población. Ese es el tema. Los objetivos, pregunta también de examen, dar a conocer, ¿por qué tener objetivos de la salud? Para poder conocer cuál es la situación actual mundial de enfermedades no transmisibles. Hay enfermedades no transmisibles que podemos controlar y básicamente todo empieza por las dietas, ¿verdad? Informar sobre estrategias, informar sobre transmitir las herramientas, lo que hemos hablado. ¿Qué tipo de estrategia sería esta entonces? ¿Cuál de esas estrategias decía suministrar herramientas? Desarrollar competencias. Ya, bien, eso, ¿no? Entonces, en cada uno de estos conceptos vamos a haber aplicado ese tipo de estrategias. Según la situación mundial, esto es pregunta de examen igual, las enfermedades no transmisibles en este año son las causas de discusión más importantes en el mundo. Miren desde cuándo, ¿no? Entonces, las causas más frecuentes por enfermedades no transmisibles no se transmiten, ¿no? Pero se pueden adquirir por malos hábitos, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, diabetes, ¿no? Las podemos adquirir como también las podemos tener como antecedentes.
pero aquí estamos hablando por enfermedades no transmisibles. Quiere decir que nuestra conducta hace, nuestros hábitos de vida hacen que estas enfermedades se generen, ¿no? Principalmente, ¿qué factores de riesgo? Ahí está, esto es los malos hábitos que hacen que se desencadenen ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, dieta malsana, inactividad física, el sedentarismo. Oigan, ustedes han visto que desde los chicos hoy en día, ¿sí o no? De la comida al celular, del celular a la cama, después a la tele, ¿no ven? Ya no hay parque. ¿Cómo era su infancia ustedes? Peleas en la calle. ¿No? El celular. Tu ladrillo era tu celular, ¿no? Sí. Tu teja. La mejor infancia la tenemos nosotros. Así que eso, ¿no? Se da cuenta cómo los tiempos cambian bastante y eso también repercute en el tema de salud. Entonces, esta estrategia de promoción y prevención fue aprobada, esta estrategia de promoción, de acuerdo al Consejo Territorial, donde se hablaba sobre los estilos de vida saludables, prevención de enfermedades no transmisibles, como las lesiones y las discapacidades. Por eso es que dentro de una atención o de una consulta de atención primaria a la salud debe haber estas características, ¿no? Puede ser pregunta de examen, consejo breve, educación individual y educación grupal. Consejo, usted siempre va a manejar estos puntos en su consulta médica. Yo le aconsejo, señora, señor, hay que cambiar estos hábitos, hay que tratar, menorar la sal, menorar el azúcar. Usted puede salir de este estado prediabético, lo podemos manejar, lo podemos controlar, ¿no? Entonces usted puede hablar de esa manera, educando individualmente a la persona o grupal a través de las actividades de primer nivel, ¿no? Como las campañas, etc. Entonces se da cuenta que todo eso se aplica. ¿Cómo lograr estos objetivos? Disminuyendo las estadísticas de incidencia, modificando cuáles son los determinantes de la salud, tomando decisiones más saludables, generando una estrategia de control, ¿no? Lo que estábamos hablando, disminuyendo las barreras. ¿Qué es lo que nos limita a poder facilitar una elección más saludable? Una de las barreras, por ejemplo, una de las estrategias es modificación del medio, ¿sí o no? Lo que acabamos de mencionar. Si no tengo un lugar estratégico donde poder mejorar mis hábitos saludables, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Sí o no? Entonces, por eso es que también en Brasil y en todos los lugares, el ambientar un parque, una plazuela, llenarlos de equipos que a usted le faciliten hacer actividades sin tener que ir a pagar a un gimnasio, ¿no? Usted lo puede sobrellevar con ciertas herramientas que hay en nuestro medio. Por eso es modificación del medio. Esas son utilidades para poder promocionar la salud. Esto usted lo va a leer en casa. Son estrategias de promoción según estas personas que han establecido, que se consiguen a través de mecanismos, ¿no? Autocuidado, ayuda mutua, entornos sanos, saludables, favorables para la comunidad. Estos temas, no se preocupen que yo los voy a poner también en la plataforma, ¿ya? Si es que no lo ven bien. ¿Qué otras estrategias? Garantizar el acceso, ¿no? A la información. Esto es lo que decía, la estrategia de promoción también tiene que estar garantizado el acceso a esta información. Por eso es que hablamos de un seguro universal, para que la población pueda adquirirse este servicio. Fortalecer los servicios, favorecer la participación y coordinar con las políticas. Esta es otra pregunta de examen, quizás por ser tan resaltado. Estrategias de Ottawa. Las estrategias de Ottawa se trataba de hacer un conjunto de actividades que puedan favorecer la promoción de la salud. Por eso es que dentro de ese conjunto de puntos importantes incluyen la política pública sana. ¿Quién va a generar estos recursos? El alcalde. ¿Quién va a hacerse cargo de los suministros, de los equipos, de todo lo que se refiere en el aspecto de salud? Las cabezas, las estructuras incluso nacionales. Por eso es que favoreciendo los ambientes saludables, haciendo una acción comunitaria, los servicios, miren, los programas de zoonosis, por ejemplo, igual, ¿no? Programas de inmunización, vacunas a los caninos, igual están dentro del plan del primer nivel. Aptitudes personales y servicios sanitarios son otra de las estrategias por Ottawa. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Generando políticas, justamente, o sea, aplicando estas medidas para poder llegar a la promoción de la salud que intervienen desde una política, participación de la comunidad, educando, informando, comunicando, etc., ¿no? Bien, prevención de la salud.
vamos a irnos directamente. Prevención de la salud es crear entornos favorables. Tener también o conseguir un nivel socioeconómico educativo mínimo para la salud. ¿Con qué tenemos que contar? Principales factores que van a reducir la mortalidad y la dependencia. La OMS citó principales factores de riesgos, donde principalmente, ahora hablando de prevención, aquí no solamente vamos a ir enseguida a prevención primaria, sino secundaria y terciaria. Por eso es que ya vamos a hablar un poco sobre el estado de enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo por orden en frecuencia? Eran estos, ¿no? Hipertensión arterial, consumo de tabaco, hiperglucemias, inactividad física, sobrepeso, que son medidas que podemos controlarlas, que podemos manejarlas, que son medidas modificables, que se pueden modificar. Medidas generales, la dieta, pues, ¿no? La dieta, actividad física, los hábitos tóxicos, la prevención de enfermedades, las más típicas, ejemplo, las inmunizaciones, ¿no? Las vacunas. Esto lo van a leer en casa. Medidas generales como prevención de enfermedades infecciosas es un ejemplo de cómo se lleva con los pacientes, ¿no? En este caso, pacientes mayores a 65 años, cuáles son los puntos que usted tiene que tratar o las medidas de prevención que usted tiene que tratar en un paciente con 65 años de edad. Como les dije, son pacientes que muy frecuentes dentro de su consulta médica. Ahí está también, ¿no? Alteraciones no solamente de este tipo, de estas características, sino desde lo visual hasta lo, no sé, neurológico, hasta la fragilidad, la degeneración de algunas estructuras, por ejemplo, las estructuras óseas, etc., ¿no? Entonces, la prevención es una acción anticipada, la cual va a hacer que haga improbable la expansión de una enfermedad, o sea, la cual va a evitar que resurja una enfermedad. Entonces, hay factores sociales, económicos, biológicos que nos van a ayudar a poder generar esta incapacidad de la enfermedad. Dentro de las cardiopatías son factores de... Ahora entramos a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, eso es preguntas de examen, ¿no? Por eso es que resalto sobre eso. ¿Qué es un factor de riesgo? Es algo que te va a predisponer, que te va a aumentar la susceptibilidad de que generes una patología. Entonces, un factor de riesgo del tabaquismo. Si le aplicas al tabaco mañana, tarde y noche, ¿el resultado cuál va a ser? Varios, ¿verdad? Varios asuntos. Hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? De diferentes áreas. Entonces, tú estás aumentando la posibilidad de que enfermes. Obesidad, sedentarismo, hipercolesterolemia son otros factores que se van aumentando. Entonces, el ejemplo ahí está, la prevención del inicio de la enfermedad. Evitar, ahí está, los 3 niveles de prevención. Evitar, prevención primaria, evitar el desequilibrio agente huésped ambiente. ¿Qué significa eso? Evitar que se enferme, pues, ¿no? Cuando hay un desequilibrio agente huésped ambiente, o sea, nuestro mismo organismo, ustedes saben de qué está compuesto. ¿Sí o no? Tenemos una flora intestinal, ¿cierto? Que cuando entra en desequilibrio se puede generar una enfermedad. Entonces, prevención primaria, interrumpir el progreso de la enfermedad. Una vez que estamos hablando de la enfermedad, prevención secundaria, impedir el caso de la aparición de los casos secundarios, o sea, evitar estas dos es evitar la complicación de la enfermedad, ¿no? Interrumpir la enfermedad y evitar la complicación. Prevenir las secuelas, limitar y facilitar la reinserción social, estas 3 últimas son prevención terciaria. En resumen, de eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Entonces, la finalidad de poder ejercer una educación para la salud es justamente facilitar a las personas que desarrollen mejores actividades, mejores capacidades para poder evitar la enfermedad, las cuales van a partir de una decisión consciente, autónoma, propia de cada una de las personas. Según la historia natural de la enfermedad, aquí estoy hablando de los 3 niveles de prevención. Pregunta de examen. La prevención primaria es la única, ahí está, que va a estar asociada a la promoción de la salud. La única. Entonces, la prevención secundaria se va a referir a todo, escúchenme bien, a todo lo que se refiere a método de diagnóstico, prevención secundaria. Diagnóstico y tratamiento. ¿Para qué son los diagnósticos? Por ejemplo, si usted va a hacer un método de diagnóstico para un paciente
Obesidad grado 1, les mencioné hace un momento. ¿Qué tipo de diagnóstico, método de diagnóstico le va a pedir usted? Hacer el IMC. Método de diagnóstico. Una prueba diagnóstica. Laboratorio para ver por el Laboratorio, ese es un método diagnóstico, ¿verdad? Aparte de la glicemia, bueno, en la glicemia ya usted va a ver, va a ver que su azúcar está arriba de los 100, ¿cierto? Entonces, por eso es que una prevención secundaria, usted si bien no está viendo la clínica evidente de una diabetes, está haciendo una prediabetes, incluso está asociada a otras enfermedades posiblemente, pero usted va a hacer un tratamiento precoz, porque a través de un método diagnóstico usted va a hacer un tratamiento. Precoz significa antes de que haya una complicación. Entonces, por eso, de eso se trata la prevención secundaria, de todo aquello que usted vea como un diagnóstico o realice un diagnóstico y un tratamiento precoz, ¿no? Entonces, prevención terciaria, ya sabe usted que complicó, hay lesiones, que pueden haber lesiones incluso irreversibles, pero la finalidad es evitar las secuelas, la finalidad es ganar la vida de esa persona, ¿no? Porque podemos tener diferentes niveles de como prevención terciaria. Una de ellas es, uno de los resultados es la muerte, ¿no? Entonces ahí estamos viendo limitar la discapacidad y en estas primeras hacer una protección específica, creando entornos de protección. Pregunta del examen, yo les voy a preguntar en el examen, que puede ser, mencione un ejemplo o 3 ejemplos, no sé, de una prevención primaria para la enfermedad o la patología de HPV. ¿Qué va a poner? La vacuna, tal cual, ¿verdad? Inmunización, ahí está, también. ¿No ve? Mencione un nivel, 3 ejemplos de prevención primaria para HPV. ¿Qué pondría? Vacuna, métodos anticonceptivos, ¿qué más? Eso usted lo tiene que anotar. ¿Por qué? Porque es una inmunización para HPV. ¿Hay? Obvio, pues no, lógico, hay. Entonces es un ejemplo. Porque como prevención primaria no se olviden que es la única que va a estar asociada a los términos de promoción de la salud. Entonces, cuando yo tengo una población que puede estar susceptible a la enfermedad, por eso es que se han generado las vacunas a partir de las niñas o niños también, a partir de los 9 años de edad ya se pueden vacunar. Es una manera de prevenir, no están enfermos, ¿sí o no? Prevenir, tomar una acción anticipada. Entonces yo los voy a vacunar para prevenir las formas graves de la enfermedad. Conociendo que las cepas del HPV son diferentes familias, que una de esas cepas son las que son células agresivas, ¿no? Entonces yo voy a prevenir un grupo de población, incluso su totalidad, en el rango de estas edades, tomando el ejemplo del HPV, donde vamos a actuar sobre el problema, disminuyendo la tasa de incidencia. Hoy en día estamos acelerados, ¿no? Entonces hay mayor predisposición de que sucedan esto. Por eso es que un ejemplo es la vacunación. Y así sucesivamente. ¿Se da cuenta que la prevención primaria, ahí está, método de diagnóstico, aquí, sí o no? Todo lo que se refiere a métodos de diagnóstico. Entonces, prevención secundaria, ya usted sabe que hay una población enferma, pero puede ser por un factor de riesgo modificable o no modificable. Eso significa que puede estar en una patología con o sin clínica. Entonces, ¿cómo va usted a simplemente conocer los antecedentes patológicos familiares? Si hay un antecedente patológico familiar, ya usted le puede hacer un método diagnóstico para encontrar como medida anticipada antes que se genere la complicación de la enfermedad y poder prevenir los riesgos o daños que se pueden generar en esa patología que tal vez no esté activa clínicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente... ¿Quiénes tienen antecedentes de hipertensión acá? Varios, ¿verdad? Varios tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacernos métodos de diagnóstico para poder encontrar tal vez la enfermedad en su mínima expresión? Control, pues, de presión arterial, ¿sí o no? Controles rutinarios. Entonces, una forma o un método de diagnosticar la enfermedad anticipadamente, antes de que se complique o se agrave. Entonces,
De otras maneras, en otras patologías también tenemos método de diagnóstico específicamente. La prevención terciaria, estamos hablando de las complicaciones, prevenir las secuelas de estos pacientes. Aquí es un recuadro de varios, miren, varios ejemplos que se le está dando específicamente, y una vez más está remarcado específicamente en la prevención secundaria todo lo que son métodos de diagnóstico. Entonces eso es lo que nos interesa. Cada prevención tiene una característica. En una prevención terciaria, ahí está rehabilitación y reinserción social o reinserción laboral. ¿Qué quiere decir? Que según el resultado de esta, de esta prevención terciaria puede ser o muerte o secuelas, o puede ser que rehabilitemos al paciente y vuelva a un estado normal. Perdón. Entonces, por todo lo que hemos hablado anteriormente, esto es lo que finalmente se especifica que se debe hacer en una prevención, en los 3 niveles de prevención, ¿no? Para poder diagnosticar, tratar oportunamente. Por eso es que existen 3 niveles de prevención, donde usted y yo tenemos que hacer algo antes de que suceda o se complique una enfermedad, evitando estas características, ¿no? Mediante los diferentes niveles de intervención. Entonces ahí están los recuadros en pocas palabras lo que significa promoción y prevención. Evitamos la enfermedad, nos enfocamos a los factores de riesgo, ¿no? Lo que hablamos más en prevención, pero en promoción usted se va a enfocar a mantener o mejorar la calidad de vida de una población. Está centrado en la salud, no en la enfermedad, ¿no? Ahí estamos hablando que prevención está centrado en la enfermedad, pero promoción está centrado en la salud, en conservar la salud de una población. Y tiene estrategias multisectoriales. ¿Qué estrategias han aprendido de promoción? Estrategia de influencia. Sí, vean. Estrategia de desarrollo de competencias, modificación del medio y control. Pregunta de examen. Yo les puedo preguntar cualquier concepto de estas 4, apenas 4, que ustedes se tienen que saber. Por eso es que yo me enfoqué a la explicación del concepto de cada una de estas estrategias de promoción. ¿Ya? Les estoy cantando las preguntas, así que por eso que ustedes no respondan bien. Entonces, yo le doy el concepto y usted solamente pone estrategia de control o estrategia de modificación del medio. ¿Cuál es la estrategia cuál es la característica de la estrategia de modificación del medio? O perdón, desarrollo de competencia. Dar información. No. Ahí está. Desarrollo de competencias. ¿Cómo voy a desarrollar algo que quiero hacer? ¿Cómo? Con herramientas. Lo voy a apoyar. ¿Ya? Lo voy a apoyar con herramientas. ¿Para qué? Para que esa información que yo he dado no se vaya a los 4 vientos. Ahí salió la puerta y usted se olvida de todo lo que hablamos ahorita, ¿no? No, sino que usted ya se le quedó. Yo por lo menos ya sé que me va a preguntar en el examen, ¿no? Ya se fue con algo. Entonces, eso lo va a aplicar usted después en el examen. Lo mismo pasa con sus pacientes. Esas son las características de una promoción. Y una prevención es evitar. En cualquiera de los niveles, usted va a evitar que suceda algo. No algo bueno, pues no, algo malo. Por eso es que hablamos de enfermedad. Estrategias sanitarias, ¿no? Enfoque de riesgo, lo que son los factores de riesgos. Entonces esto, lo que llega al final de esta presentación, solamente son cuestiones un poco más repetitivas que ustedes tienen que tenerlo bien remarcado. Por ejemplo, protección específica. ¿De qué prevención estamos hablando de esta? ¿Qué prevención? Primaria. ¿Primaria, secundaria o terciaria? Primaria. Todos a una voz, ¿qué es? Primaria. Primaria. Bien. ¿Se da cuenta? Usted lo lee y ya sabe. ¿Qué prevención es esta? Su nombre lo dice, ¿no? ¿Pero por qué lo va a identificar? Todo lo que es mente de diagnóstico. ¿Cierto? Entonces ahí está. Prevención, ¿y esta cuál es? Secundaria. ¿Y esta? Hablando de secuelas, ¿no? Entonces se da cuenta, cada una tiene una estructura muy definida que lo hace ser los conceptos que hemos aprendido, ¿no? Entonces el objetivo es refuncionalizar.
mi objetivo no es llegar a un resultado de muerte, invalidez, sino volverlo a funcionar a esa persona, a los hábitos o las costumbres que generalmente hacía antes de entrar en esta complicación. ¿Sí? Entonces, rehabilitación, rehabilitar. Generalmente son pacientes que han llegado, ¿se acuerdan ahora por qué les mencioné esto en el tema de los 3 niveles de salud? Porque cada uno de estos está enfocado directamente a los 3 niveles. En el primer nivel de salud hablamos todo lo que son las charlas educativas, promocional, preventiva, etc. Pero en un segundo nivel, métodos diagnósticos, ¿dónde lo va a utilizar? ¿Dónde lo va a encontrar? Todos los métodos diagnósticos desde los segundos o terceros niveles. Entonces, prevención secundaria. Y prevención terciaria son aquellos pacientes así graves que han llegado a estar incapacitados, que han llegado a hacer algunos problemas complejos, por eso es que han llegado a terceros niveles de salud. Entonces ahí estamos viendo que cada una de estas características o medidas justamente está enfocado a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Entonces, el rol del asistente son lo que nosotros vamos a hacer como personal médico, que lo que vamos a estar enfocados es a condicionar todas estas actividades que hemos mencionado, aplicando cada una de estas medidas. Por eso habla de un rol, de una actividad que nosotros tenemos nosotros como personal para hacer o brindar esta atención primaria a la salud. Entonces, ya hemos hablado también de esto, la sociedad, la participación, la sensibilización, las conductas que necesitamos ejercer en estos pacientes, ¿no? El ejemplo lo paso porque tal vez no es tan importante. Lo que yo necesito que ustedes definan bien, prevención primaria, secundaria y terciaria. Luego le dan una pasada a todo lo que teóricamente estamos hablando en esta presentación. Prevención secundaria, ahí está. Detección precoz, ¿a través de qué? Métodos de diagnóstico, ¿no? Prevención terciaria, detener el progreso, el avance de la complicación, detener la complicación de la enfermedad, ¿no? Y rehabilitar al paciente, por eso es que están aplicados a los segundos o terceros niveles de salud. Obrigado. Obrigada.